Imagina por un momento que estás parado en tu jardín, sintiendo la solidez del suelo bajo tus pies. Esa sensación de estabilidad, esa confianza en que la tierra es inmutable y eterna. Es una ilusión hermosa, pero es exactamente eso, una ilusión. La verdad es mucho más extraordinaria y perturbadora. El suelo bajo tus pies se está moviendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. No solo vibrando por el tráfico o el viento, sino deslizándose, empujando, separándose a una velocidad que, aunque imperceptible para nosotros, es dramática en términos geológicos. Los continentes en los que vivimos, esas masas de tierra que parecen tan permanentes en nuestros mapas, son en realidad viajeros. Han estado en movimiento durante millones de años, como enormes islas flotando sobre un océano de roca fundida, chocando entre sí, separándose, reuniéndose de nuevo en una danza lenta pero implacable, que ha esculpido el rostro de nuestro planeta una y otra vez. ¿Has pensado alguna vez por qué los continentes tienen las formas que tienen? ¿Por qué las montañas están donde están? ¿Por qué ciertos animales y plantas se encuentran en lugares tan distantes del mundo, como si hubiera alguna conexión invisible entre ellos? La respuesta está en las placas tectónicas, esas gigantescas secciones de la corteza terrestre que se mueven con una paciencia que desafía nuestra comprensión humana del tiempo. Son las arquitectas silenciosas de nuestro mundo, las fuerzas que han construido montañas, abierto océanos, reunido y dispersado continentes en un proceso que continúa ahora mismo, bajo nuestros pies. En este viaje nocturno, exploraremos juntos cómo estas fuerzas invisibles han moldeado todo lo que conocemos. Descubriremos que la Tierra sólida es mucho más fluida de lo que jamás imaginamos, y que nosotros somos simplemente pasajeros temporales en un planeta que nunca deja de transformarse. Así que acomódate, deja que tu mente se aquiete y prepárate para ver nuestro mundo con ojos completamente nuevos. Porque en Datoterra cada pregunta nos lleva más profundo y cada respuesta revela misterios aún más fascinantes. Si pudieras acelerar el tiempo y observar la Tierra desde el espacio durante los últimos 200 millones de años, verías algo que desafiaría todo lo que creías saber sobre nuestro planeta. Los continentes, esas masas aparentemente inmutables de tierra, estarían deslizándose por la superficie como enormes témpanos de hielo sobre un lago parcialmente congelado. Sudamérica y África, que hoy están separadas por todo el Atlántico, estarían unidas como piezas perfectas de un rompecabezas. India sería una isla solitaria navegando hacia el norte hasta estrellarse contra Asia, empujando hacia arriba lo que conocemos como el Himalaya. Australia estaría mucho más al sur, casi tocando la Antártida. Es una visión que habría parecido absurda hace apenas 100 años. De hecho, cuando Alfred Wegener propuso por primera vez la idea de que los continentes se movían, en 1912, fue ridiculizado por la comunidad científica. ¿Cómo podrían moverse masas tan enormes de tierra? ¿Qué fuerza sería capaz de empujar continentes enteros a través de la superficie terrestre? Wegener había notado algo que ahora parece obvio, pero que en su época era revolucionario. Si observas un mapa del mundo, los bordes de los continentes encajan entre sí como piezas de un rompecabezas gigante. La costa este de Sudamérica se ajusta casi perfectamente con la costa oeste de África. No es una coincidencia vaga, es una correspondencia tan precisa que parece imposible que sea accidental. Pero Wegener fue más allá de la simple observación geográfica. Descubrió que los mismos tipos de rocas, con la misma edad exacta, aparecían en ambos lados del Atlántico. Encontró fósiles idénticos de plantas y animales que no podrían haber cruzado el océano por sí mismos.
Había evidencia de antiguas glaciaciones en lugares que hoy son tropicales, como si esas tierras hubieran estado una vez en los polos. Imagina el momento en que Wegener se dio cuenta de lo que estaba viendo. Todos esos datos aparentemente inconexos de repente formaban una imagen coherente. Los continentes habían estado unidos en el pasado y luego se habían separado. Era una idea tan radical que cambió para siempre nuestra comprensión de cómo funciona la Tierra. Pero había un problema crucial con la teoría de Wegener. No podía explicar cómo se movían los continentes. Propuso que flotaban sobre el fondo oceánico, empujados por las fuerzas de rotación de la Tierra, pero los cálculos mostraban que esas fuerzas eran demasiado débiles. Sus críticos tenían razón en ese aspecto. Faltaba una pieza fundamental del rompecabezas. La respuesta llegaría décadas más tarde, cuando los científicos comenzaron a explorar el fondo de los océanos y descubrieron algo asombroso. Los océanos no eran simplemente cuencos pasivos llenos de agua. Tenían su propia geografía compleja, con cadenas montañosas submarinas que se extendían por miles de kilómetros y fosas profundas que se hundían hacia el interior de la Tierra. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente fue que el fondo oceánico era joven, muy joven, mientras que las rocas más antiguas de los continentes tenían miles de millones de años. Las rocas del fondo oceánico rara vez superaban los 200 millones de años. Era como si el suelo oceánico se estuviera renovando constantemente. Piensa en eso por un momento. Los océanos, que parecen tan permanentes, tan eternos, son en realidad las características más jóvenes de nuestro planeta. Se están creando y destruyendo continuamente en un proceso que mantiene la Tierra en constante transformación. Y ahí estaba la clave que faltaba en la teoría de Wegener. Los continentes no se movían empujándose a través del fondo oceánico. Se movían porque el propio fondo oceánico se movía, llevándolos consigo como pasajeros en una cinta transportadora gigante hecha de roca. Esta revelación dio nacimiento a la teoría de las placas tectónicas, una de las ideas más unificadoras en toda la ciencia. Explicaba no solo por qué se mueven los continentes, sino también por qué ocurren los terremotos, por qué hay volcanes, por qué se forman las montañas y por qué la vida en la Tierra ha evolucionado de la manera en que lo ha hecho. Resulta que la superficie de la Tierra está dividida en unas 20 placas principales, como piezas gigantes de un rompecabezas tridimensional. Estas placas incluyen no solo los continentes, sino también grandes secciones del fondo oceánico. Y todas están en movimiento, deslizándose sobre una capa parcialmente fundida del interior terrestre a una velocidad de unos pocos centímetros por año. Unos pocos centímetros por año. Es la velocidad a la que crecen tus uñas. Parece insignificante, pero multiplicado por millones de años, es suficiente para separar continentes, formar océanos y construir cadenas montañosas que tocan el cielo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Norteamérica se está alejando de Europa a esa velocidad silenciosa pero implacable. El Atlántico se está ensanchando, el Pacífico se está encogiendo. India continúa empujando contra Asia, elevando el Himalaya milímetro a milímetro. Australia navega hacia el norte, dirigiéndose lentamente hacia el Ecuador. Es un ballet geológico de una escala y una duración que desafía la comprensión humana. Y nosotros somos parte de él, llevados en este viaje épico sin siquiera darnos cuenta. Deja que esa realidad se asiente por un momento. El lugar donde estás ahora, el suelo bajo tu hogar, ha viajado miles de kilómetros a lo largo de la historia de la Tierra. Ha estado en diferentes climas, a diferentes latitudes, formando parte de diferentes configuraciones continentales.
y continuará viajando mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Imagínate tratando de armar un rompecabezas de 1000 piezas, pero con una peculiaridad. No tienes la imagen de referencia en la caja. Solo tienes las piezas dispersas y la intuición de que, de alguna manera, todas encajan para formar algo coherente y hermoso. Eso es exactamente lo que enfrentaron los geólogos cuando comenzaron a reconstruir la historia de los continentes. Tenían pistas dispersas por todo el mundo, rocas similares en lugares distantes, fósiles idénticos separados por océanos, evidencias de climas antiguos en lugares donde hoy serían imposibles. Y lentamente, pieza por pieza, comenzaron a ensamblar una imagen que era más extraordinaria de lo que jamás habían imaginado. La pieza central de este rompecabezas gigante era un supercontinente que los científicos llamaron Pangea, una palabra griega que significa toda la Tierra. Hace aproximadamente 300 millones de años, casi toda la masa continental de nuestro planeta estaba unida en esta sola estructura masiva, rodeada por un océano global llamado Pantalasa. Intenta visualizar este mundo perdido. No había Atlántico, ni Índico, ni Ártico como los conocemos hoy. En su lugar había una vasta extensión de agua que cubría la mayor parte del planeta, mientras que toda la tierra firme se agrupaba en un solo continente gigantesco. Era un mundo tan diferente al nuestro que cuesta imaginar cómo habría sido vivir en él. Pero las evidencias de Pangea están por todas partes, si sabes dónde buscar. En Brasil puedes encontrar tipos específicos de rocas ígneas que tienen exactamente la misma composición y edad que rocas similares en Angola, del otro lado del Atlántico. No es solo que sean parecidas, son químicamente idénticas, como si hubieran sido formadas por el mismo evento volcánico y luego separadas por fuerzas titánicas. En Sudáfrica, los paleontólogos han descubierto fósiles de un reptil llamado Mesosaurus, una criatura que vivía en lagos de agua dulce hace 270 millones de años. Lo fascinante es que estos mismos fósiles aparecen en Brasil, en rocas de la misma edad exacta. Mesosaurus era un excelente nadador, pero solo en agua dulce. Jamás habría podido cruzar el Atlántico salado. La única explicación lógica es que cuando vivió, no había Atlántico que cruzar. Piensa en la planta Glossopteris, un helecho antiguo cuyos fósiles se encuentran en India, Australia, Sudamérica, África y la Antártida. Hoy, estos continentes están separados por miles de kilómetros de océano abierto. ¿Cómo pudo la misma especie de planta colonizar lugares tan distantes? Las semillas de Glossopteris eran demasiado pesadas para ser transportadas por el viento a través de océanos enteros. La respuesta está en que estos continentes estuvieron unidos cuando Glossopteris floreció. Pero quizás la evidencia más dramática viene de las huellas que dejaron las antiguas glaciaciones. En rocas que datan de hace 300 millones de años, encontramos evidencia de que enormes capas de hielo cubrían partes de lo que hoy son India, Australia, Sudamérica y África. Estos lugares están ahora en climas tropicales o templados, donde sería imposible que existieran glaciares de esa magnitud. Sin embargo, cuando reconstruimos Pangea y colocamos estos continentes en sus posiciones antiguas, algo hermoso sucede. Todas esas evidencias glaciales se alinean perfectamente cerca del polo sur de esa época, exactamente donde esperaríamos encontrar capas de hielo masivas. Es como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran en su lugar correcto. La reconstrucción de Pangea no fue solo un ejercicio académico. Reveló algo profundo sobre la naturaleza cambiante de nuestro planeta. Mostró que los continentes han estado en un baile constante de unión y separación durante toda la historia de la Tierra. Pangea no fue el primer supercontinente, ni será el último.
los científicos han descubierto evidencias de supercontinentes aún más antiguos. Rodinia, que existió hace alrededor de 1.000 millones de años. Columbia, que se formó hace 1.800 millones de años. Cada uno se ensambló lentamente a medida que las placas tectónicas empujaron los continentes juntos. Existió durante cientos de millones de años y luego se fragmentó cuando las fuerzas internas de la Tierra los desgarraron de nuevo. Es un ciclo que se conoce como el ciclo del supercontinente y representa uno de los patrones más grandiosos en toda la historia de nuestro planeta. Cada 500 a 700 millones de años, los continentes se reúnen en un supercontinente masivo, permanecen unidos durante un tiempo geológicamente breve y luego se separan de nuevo. Pero, ¿por qué se fragmentan estos supercontinentes? La respuesta está en la forma en que el calor se mueve dentro de la Tierra. Cuando todos los continentes están juntos, actúan como una manta aislante sobre el manto terrestre. El calor se acumula debajo del supercontinente como el agua caliente bajo una tapa de olla. Eventualmente, esta acumulación de calor crea corrientes de convección tan poderosas que literalmente desgarran el supercontinente desde abajo. Imagina a Pangea en sus últimos días, hace alrededor de 200 millones de años. Enormes fuerzas de tensión comenzaron a estirar el supercontinente. Primero aparecieron grietas, valles de ruptura donde la corteza terrestre se estaba separando. Estos valles se llenaron de lava que brotaba desde las profundidades, creando vastas provincias volcánicas que aún podemos ver hoy. La primera gran ruptura ocurrió entre lo que ahora es Norteamérica y África. Un océano joven, el protoatlántico, comenzó a formarse en esta grieta. Al principio era solo un lago alargado, luego un mar estrecho y finalmente el océano masivo que conocemos hoy. Pero la fragmentación no se detuvo ahí. India se separó de África y comenzó su viaje épico hacia el norte. Australia y la Antártida se separaron del resto de Gondwana, que era la porción sur de Pangea. Sudamérica eventualmente se separó de África, ensanchando el Atlántico Sur. Cada separación creó nuevos océanos y nuevas oportunidades para que la vida evolucionara de manera independiente en continentes aislados. La fragmentación de Pangea no solo cambió la geografía de la Tierra, cambió el curso de la evolución misma. Mientras observas un mapamundi moderno, recuerda que lo que estás viendo es solo una instantánea temporal en esta danza eterna de continentes. Los océanos que separan las masas de tierra hoy son jóvenes en términos geológicos, cicatrices relativamente frescas de la fragmentación de Pangea. Y las formas de nuestros continentes actuales son simplemente los fragmentos dispersos de ese supercontinente ancestral. Es humillante darse cuenta de que toda la geografía que conocemos, todos los océanos que parecen tan permanentes, todas las separaciones continentales que dan forma a las culturas y ecosistemas del mundo, son simplemente el resultado temporal de un proceso que ha estado repitiéndose durante miles de millones de años. Reflexiona sobre esto. Estás viviendo en un momento específico de la historia cósmica, cuando los fragmentos de Pangea están dispersos, pero ya comenzando su lento viaje hacia la siguiente reunión. Es un privilegio extraordinario ser testigo de este capítulo particular en la historia épica de nuestro planeta. Debajo de tus pies, a una profundidad que desafía la imaginación, se encuentra una de las máquinas más poderosas del universo conocido. No tiene partes móviles en el sentido tradicional. No consume combustible como lo entendemos. Y sin embargo, ha estado funcionando sin interrupción durante más de 4.000 millones de años. Es el motor que impulsa la deriva continental, el que construye montañas y abre océanos, el que mantiene a nuestro planeta geológicamente vivo. Este motor es el manto terrestre,
una capa de roca que se extiende desde apenas 30 kilómetros bajo la superficie hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, si la Tierra fuera una manzana, el manto sería casi toda la pulpa, mientras que la corteza en la que vivimos sería más delgada que la piel de esa manzana. Pero aquí está lo extraordinario. Aunque llamamos sólida a esta roca del manto, se comporta más como un líquido muy, muy espeso. Imagina miel que ha estado en el refrigerador durante horas, técnicamente sólida, pero capaz de fluir si le das suficiente tiempo. El manto terrestre es similar, excepto que su miel está a temperaturas de más de 1000 grados centígrados y bajo presiones que aplastarían instantáneamente cualquier cosa que conocemos en la superficie. En estas condiciones extremas, la roca sólida puede fluir como un río lento pero implacable. Y es precisamente este flujo lo que impulsa todo el sistema de placas tectónicas que moldea nuestro mundo. El combustible de este motor gigantesco es el calor. Pero no cualquier calor. Es calor que proviene de dos fuentes extraordinariamente diferentes. Una parte viene del núcleo mismo de la Tierra, donde las temperaturas alcanzan los 5000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. Este calor es un vestigio del violento nacimiento de nuestro planeta, cuando innumerables colisiones de asteroides y la compresión gravitacional convirtieron a la Tierra primitiva en una bola de magma incandescente. La otra fuente de calor es aún más fascinante: la radioactividad. Elementos como el uranio, el torio y el potasio, dispersos por todo el manto, se desintegran lentamente liberando energía. Es como si la Tierra tuviera su propio reactor nuclear natural, funcionando a baja potencia pero de manera constante, generando calor desde adentro. Piensa en lo que esto significa. Cada segundo, en este momento mientras escuchas estas palabras, billones de átomos radioactivos en el interior de la Tierra se están desintegrando, liberando diminutas cantidades de energía que, sumadas, mantienen en movimiento todo nuestro planeta. Es una fuente de energía tan constante que apenas ha disminuido en los miles de millones de años desde que se formó la Tierra. Este calor interno crea algo hermoso y complejo: corrientes de convección. Imagínate una olla de sopa en la estufa. El líquido caliente del fondo sube hacia la superficie, se enfría y luego desciende de nuevo, creando un patrón circular de movimiento. El manto terrestre hace exactamente lo mismo, pero en una escala que abarca todo el planeta y en un tiempo que se mide en millones de años. Las rocas calientes del manto profundo ascienden lentamente hacia la superficie, como burbujas gigantescas de material fundido que se elevan a través de miles de kilómetros de roca sólida. Cuando finalmente alcanzan la base de la corteza terrestre, estas corrientes ascendentes se extienden horizontalmente, empujando las placas tectónicas como una cinta transportadora hecha de roca fundida. Mientras tanto, en otros lugares del planeta, las corrientes descendentes arrastran material frío de vuelta hacia las profundidades. Estas zonas de descenso son donde las placas oceánicas se hunden de vuelta en el manto, llevando consigo sedimentos, agua y a veces incluso fragmentos de corteza continental. Es un sistema de reciclaje planetario extraordinariamente elegante. La roca que forma el fondo del Océano Atlántico hoy podría haberse originado en las profundidades del manto hace millones de años, ascendido a la superficie en una dorsal oceánica, viajado miles de kilómetros como parte del fondo marino, y eventualmente hundirse de nuevo en el manto en una zona de subducción del Pacífico. En unos cientos de millones de años, esa misma roca podría emerger de nuevo en algún otro lugar del planeta. Pero el manto no es uniforme. Los científicos han descubierto que tiene una estructura compleja,
con regiones de diferentes temperaturas y composiciones. Hay superplumas de material extraordinariamente caliente que se elevan desde el límite entre el manto y el núcleo, creando puntos calientes volcánicos como los que formaron las islas Hawái y Yellowstone. También hay regiones donde antiguas placas oceánicas que se hundieron en el manto hace millones de años todavía están descendiendo, como fantasmas geológicos de océanos que ya no existen. Estas lápidas de corteza oceánica fría pueden detectarse con ondas sísmicas, revelando la historia oculta de la deriva continental grabada en la estructura interna de nuestro planeta. Lo más extraordinario es que este sistema se autorregula. Cuando el manto se calienta demasiado, las corrientes de convección se intensifican, las placas se mueven más rápido y más calor se libera a través del vulcanismo y la formación de nueva corteza oceánica. Cuando se enfría, el proceso se ralentiza. Es como si la Tierra tuviera un termostato interno que mantiene el sistema en equilibrio dinámico. Sin este motor interno, nuestro planeta sería un mundo muerto como Marte o la Luna. No habría volcanes, no habría terremotos, no habría montañas. Los continentes serían masas inmóviles de roca antigua, erosionándose lentamente hasta convertirse en llanuras planas y sin vida. Pero más importante aún, sin la tectónica de placas, no habría manera de reciclar el carbono entre la atmósfera y el interior terrestre. El clima se habría vuelto inhabitable hace mucho tiempo. No habría océanos en movimiento redistribuyendo el calor por todo el planeta. La vida compleja, si hubiera aparecido, probablemente habría desaparecido hace miles de millones de años. En cierto sentido, cada respiro que tomas, cada latido de tu corazón, cada pensamiento que cruza por tu mente, es posible gracias a este motor silencioso que funciona a miles de kilómetros bajo tus pies. Es una máquina que conecta lo más profundo del interior terrestre con los procesos que mantienen habitable la superficie. Reflexiona sobre esta realidad por un momento. Estás viviendo en la superficie de una máquina planetaria cuya escala temporal desafía la comprensión humana, pero cuya influencia se extiende hasta los detalles más íntimos de tu existencia diaria. El aire que respiras, el suelo que pisas, los océanos que regulan el clima, todo existe en su forma actual gracias a las fuerzas titánicas que se mueven en las profundidades invisibles de nuestro mundo. Si pudieras viajar al centro del océano Atlántico y descender a sus profundidades más oscuras, encontrarías algo que cambiaría para siempre tu percepción de lo que significa permanente en nuestro planeta. Allí, en el abismo, se extiende una cadena montañosa submarina que es más larga que los Andes, los Rockies y el Himalaya juntos. Es la dorsal mesoatlántica y está haciendo algo extraordinario. Está creando océano. No es una metáfora poética. Literalmente, en este momento, nuevo fondo oceánico está naciendo en esa dorsal. La corteza terrestre se está separando como una cremallera gigantesca, abriéndose lentamente. Y roca fundida del manto terrestre asciende para llenar el espacio, creando kilómetros cuadrados de nuevo suelo oceánico cada año. Es un proceso que desafía nuestra intuición sobre cómo funcionan los océanos. Estamos acostumbrados a pensar en ellos como cuencos antiguos y estables llenos de agua, pero la realidad es mucho más dinámica y extraña. Los océanos son estructuras temporales en la historia geológica, constantemente recreándose y destruyéndose en un ciclo que han estado repitiéndose durante miles de millones de años. Imagínate de pie en Islandia, uno de los pocos lugares en la Tierra donde puedes observar este proceso directamente. La isla entera es esencialmente un segmento de la dorsal mesoatlántica, que se ha elevado sobre el nivel del mar. Aquí puedes caminar literalmente entre dos placas tectónicas. Un paso más hacia el este, y estás en la placa euroasiática.
Un paso hacia el oeste y estás en la placa norteamericana, y entre ellas la Tierra se está separando lentamente, unos pocos centímetros cada año. En el valle del Rift de Thingvellir puedes ver las cicatrices de esta separación, grietas profundas en la roca donde las placas se han desgarrado, fuentes termales donde el agua se calienta por el magma que asciende desde abajo, y campos de lava fresca que son evidencia directa de la creación de nueva corteza terrestre. Pero esto es solo la mitad de la historia. Si los océanos estuvieran solo creándose y nunca destruyéndose, la Tierra se expandiría constantemente hasta explotar. En cambio, existe un equilibrio elegante. Mientras nuevo fondo oceánico nace en las dorsales, corteza oceánica antigua muere en las zonas de subducción. Las zonas de subducción son los cementerios de los océanos. Aquí, placas oceánicas densas y frías se hunden bajo placas continentales más ligeras o bajo otras placas oceánicas, descendiendo de vuelta hacia el manto terrestre de donde vinieron originalmente. Es un proceso tan dramático que crea algunos de los fenómenos geológicos más violentos de nuestro planeta. Terremotos devastadores, volcanes explosivos y las fosas oceánicas más profundas. La fosa de las Marianas, el lugar más profundo conocido en los océanos de la Tierra, es una zona de subducción donde la placa del Pacífico se está hundiendo bajo la placa de Filipinas. A una profundidad de más de 11 kilómetros bajo el nivel del mar, es un lugar donde la corteza oceánica literalmente regresa al interior terrestre. Piensa en lo que esto significa para la edad del fondo oceánico. Mientras que las rocas continentales más antiguas tienen más de 4.000 millones de años, las rocas del fondo oceánico más antiguas que conocemos apenas tienen 200 millones de años. Todo el fondo oceánico de la Tierra se ha renovado completamente múltiples veces desde que los dinosaurios caminaban por el planeta. Es como si los océanos fueran organismos vivientes que constantemente renuevan sus células. El Atlántico, que parece tan eterno y vasto, es en realidad un océano joven que comenzó a formarse hace solo 180 millones de años, cuando Pangea comenzó a fragmentarse. Antes de eso, simplemente no existía. Y el proceso continúa ahora mismo. El Atlántico se está ensanchando aproximadamente 2 centímetros por año. No suena como mucho, pero significa que desde que Colón cruzó el océano, el viaje se ha vuelto aproximadamente 10 metros más largo. En 100 millones de años más, el Atlántico será significativamente más ancho de lo que es hoy. Mientras tanto, el Pacífico está encogiéndose. Es un océano mucho más antiguo que el Atlántico, pero está siendo consumido por zonas de subducción que rodean sus bordes como un anillo de fuego, de actividad volcánica y sísmica. En las costas de Chile, Japón, Alaska y muchos otros lugares, el fondo del Pacífico se está hundiendo bajo los continentes, desapareciendo para siempre en las profundidades del manto. Esta danza de creación y destrucción oceánica ha moldeado profundamente la historia de la vida en la Tierra. Cuando los océanos se abren, separan continentes y permiten que las especies evolucionen de manera independiente. Cuando se cierran, reúnen continentes y permiten que las especies se mezclen y compitan. El océano Tetis, que una vez separó África de Asia, se cerró gradualmente a medida que estos continentes se acercaban. Su cierre final creó el Mediterráneo moderno y empujó hacia arriba las montañas del Cáucaso y los Alpes. En el proceso, especies que habían evolucionado de manera separada durante millones de años, de repente se encontraron en el mismo continente, creando presiones evolutivas completamente nuevas. Pero quizás lo más fascinante es lo que sucede cuando los océanos mueren completamente. Las montañas contienen los fósiles de su historia. En los picos más altos del Himalaya, a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar,
puedes encontrar fósiles de criaturas marinas. Estas rocas una vez fueron el fondo del océano Tetis, pero cuando India colisionó con Asia, fueron empujadas hacia arriba para formar la cadena montañosa más alta del mundo. Es una transformación que parece casi mágica. El fondo del mar convertido en la cima de una montaña. Pero es simplemente otro ejemplo de cómo la Tierra recicla constantemente sus materiales, transformando océanos en montañas, montañas en sedimentos y sedimentos en nuevo fondo oceánico. Los científicos han comenzado a rastrear estos ciclos a lo largo de la historia terrestre, identificando los restos de océanos antiguos en las rocas de los continentes. Pueden reconstruir océanos que existieron hace miles de millones de años, océanos que se abrieron, existieron durante cientos de millones de años, y luego se cerraron sin dejar rastro excepto en las rocas que una vez fueron su fondo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, nuevos océanos están naciendo. En el este de África, el Valle del Rift está separando lentamente el continente. En unos pocos millones de años, un nuevo océano dividirá a África en dos. El Mar Rojo es un ejemplo de este proceso en acción. Un océano joven que está creciendo a medida que Arabia se separa de África. Reflexiona sobre esto. Los océanos que defines como inmutables y eternos son en realidad características temporales de nuestro planeta, constantemente creándose y destruyéndose en escalas de tiempo que desafían la experiencia humana. Son los protagonistas de una historia épica de transformación planetaria que continúa desenvolviéndose bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas. Hay fronteras en nuestro planeta que no aparecen en ningún mapa político, que no están marcadas por muros o alambradas, pero que son más poderosas que cualquier límite creado por los humanos. Son las fronteras entre las placas tectónicas, líneas invisibles donde se encuentran las fuerzas más titánicas de la Tierra. Y aunque no puedas verlas desde la superficie, estas fronteras han moldeado cada aspecto del mundo que conoces. Imagina por un momento que pudieras ver estas fronteras desde el espacio, iluminadas como circuitos brillantes sobre la superficie terrestre. Verías líneas que serpentean a través del fondo de todos los océanos, que cortan continentes por la mitad, que trazan patrones complejos alrededor del planeta como las costuras de una pelota de béisbol gigantesca. Estas líneas marcan los lugares donde las placas tectónicas interactúan, y cada tipo de interacción crea un paisaje distintivo y fenómenos únicos. Existen 3 tipos principales de fronteras de placas, y cada una cuenta una historia diferente sobre las fuerzas que operan en el interior de nuestro planeta. Las fronteras divergentes son los lugares donde las placas se separan, como hemos explorado en las dorsales oceánicas. Pero no todas las fronteras divergentes están bajo el agua. En algunos lugares puedes caminar directamente sobre ellas. El Valle del Rift de África Oriental es una frontera divergente que está desgarrando lentamente el continente africano. Desde Etiopía hasta Mozambique, una grieta gigantesca se extiende por más de 3.000 kilómetros, marcando el lugar donde África eventualmente se dividirá en 2 continentes separados. Si pudieras volar sobre el Valle del Rift, verías un paisaje que parece sacado de otro planeta. Volcanes activos que brotan lava desde las profundidades del manto. Lagos profundos que llenan las depresiones creadas por el hundimiento de la corteza. Y acantilados escarpados donde la Tierra literalmente se ha desgarrado. Es la Tierra en el proceso de recrearse a sí misma. Un continente en el acto de dar nacimiento a un nuevo océano. Las fronteras convergentes cuentan una historia completamente diferente. Aquí, las placas se mueven una hacia la otra, y el resultado depende de qué tipos de placas colisionan. Cuando una placa oceánica se encuentra con una placa continental, la placa oceánica más densa se hunde bajo la continental
en un proceso llamado subducción. Este es el proceso que ha creado la cordillera de los Andes, donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana. Imagínate de pie en las alturas de los Andes peruanos, mirando hacia el Pacífico. Lo que estás viendo es el resultado directo de este proceso de subducción. Cada metro de altura de estas montañas ha sido empujado hacia arriba por la fuerza de la placa oceánica, hundiéndose en las profundidades. Es literalmente el fondo del océano transformado en las cimas más altas de Sudamérica. Pero cuando dos placas continentales colisionan, sucede algo aún más dramático. Ninguna de las dos puede hundirse, así que se comprimen y se elevan, creando cadenas montañosas masivas. El Himalaya es el resultado de tal colisión, donde India, que una vez fue una isla separada, se estrelló contra Asia hace 50 millones de años y continúa empujando hacia el norte. Lo extraordinario del Himalaya no es solo su altura actual, sino el hecho de que está creciendo constantemente. Monte Everest se eleva aproximadamente 4 milímetros cada año. En términos humanos es imperceptible, pero en términos geológicos es extraordinariamente rápido. La montaña más alta del mundo está literalmente creciendo mientras hablas. Las fronteras transformantes representan el tercer tipo de límite de placas, y quizás el más elegante en su simplicidad. Aquí, las placas se deslizan una al lado de la otra horizontalmente, como dos manos frotándose palma con palma. La falla de San Andrés, en California, es el ejemplo más famoso de una frontera transformante, donde la placa del Pacífico se desliza hacia el noroeste respecto a la placa norteamericana. Si pudieras acelerar el tiempo y observar California durante los próximos 10 millones de años, verías Los Ángeles deslizándose lentamente hacia el norte hasta eventualmente quedar al lado de San Francisco. Es un proceso tan lento que parece imposible, pero tan inevitable como el amanecer. Estas fronteras de placas no son líneas simples y rectas. Son sistemas complejos con geometrías intrincadas que reflejan las fuerzas múltiples actuando sobre las placas. Una frontera puede cambiar de divergente a transformante a convergente a lo largo de su longitud, creando paisajes que combinan características de diferentes tipos de límites. El Mediterráneo es un ejemplo perfecto de esta complejidad. Aquí las placas africana y euroasiática se encuentran en una frontera que incluye elementos de convergencia, transformación y hasta pequeñas zonas de divergencia. El resultado es un mosaico geológico extraordinariamente complejo que ha creado la geografía diversa de la región mediterránea. Desde los volcanes Italia hasta las montañas de Grecia, desde las fallas transformantes de Turquía hasta las zonas de subducción bajo el sur de Italia. Pero lo más fascinante es que estas fronteras no son estáticas. Se mueven, evolucionan, aparecen y desaparecen a medida que las placas cambian de dirección o velocidad. Los científicos han descubierto que el patrón de placas tectónicas de la Tierra ha cambiado dramáticamente a lo largo del tiempo geológico. Placas que una vez existieron han desaparecido completamente, hundiéndose en el manto. Nuevas placas han aparecido cuando continentes se fragmentan o cuando nuevas zonas de subducción se desarrollan. En algunos lugares, las fronteras de placas han saltado de una ubicación a otra, abandonando cadenas montañosas antiguas y comenzando a construir otras nuevas. Los Apalaches de Norteamérica son los restos de una frontera convergente que una vez fue tan activa como el Himalaya hoy, pero que se volvió inactiva cuando la configuración de placas cambió. Estas fronteras invisibles también han sido fundamentales para la evolución de la vida en la Tierra. Los patrones de biodiversidad, la distribución de especies, los eventos de extinción masiva, todos han sido influenciados profundamente por la actividad de las fronteras de placas. Cuando se abren nuevos océanos, separan poblaciones y permiten la evolución independiente. Cuando se forman nuevas montañas,
crean barreras que aíslan especies. Cuando los continentes colisionan, fuerzan a las especies a competir de nuevas maneras. En este momento, mientras escuchas estas palabras, estas fronteras invisibles están activas. La corteza terrestre se está estirando en el este de África, comprimiéndose en los Himalayas, deslizándose en California y hundiéndose en las profundidades bajo el Pacífico occidental. Son procesos tan lentos que una vida humana entera es apenas un parpadeo en su escala temporal, pero tan poderosos que han moldeado cada aspecto del mundo en el que vivimos. Reflexiona sobre esto. Cada paisaje que has admirado, cada montaña que has escalado, cada valle que has atravesado, cada costa que has visitado, existe en su forma actual porque en algún lugar, a alguna profundidad, fuerzas titánicas están empujando, tirando, comprimiendo o deslizando enormes secciones de la corteza terrestre. Eres testigo de un planeta en constante transformación, moldeado por fronteras que no puedes ver, pero cuyo poder está por todas partes a tu alrededor. Cuando miras una cadena montañosa, no estás viendo simplemente rocas apiladas hacia el cielo. Estás viendo la cicatriz permanente de una colisión titánica, el registro fosilizado de fuerzas tan inmensas que desafían la comprensión humana. Cada pico, cada cresta, cada valle entre las montañas es una página en la historia más épica jamás escrita. La historia de continentes que chocaron con la fuerza de miles de millones de bombas atómicas, pero en cámara tan lenta que el proceso tomó decenas de millones de años. Imagínate de pie frente al monte Everest, esa pirámide de roca y hielo que se eleva 8.848 metros sobre el nivel del mar. Lo que estás contemplando no es simplemente la montaña más alta del mundo. Es el monumento a una de las colisiones continentales más espectaculares en la historia de nuestro planeta. Hace 50 millones de años, el paisaje donde ahora se alza el Everest era completamente diferente. Era el fondo de un océano tropical llamado Tethys, poblado por criaturas marinas que nunca podrían haber imaginado que sus restos terminarían en la cima de la montaña más alta del mundo. Pero India, que entonces era una isla continente separada, navegaba hacia el norte a través de este océano a una velocidad extraordinaria para los estándares geológicos. Más de 15 centímetros por año. Cuando India finalmente colisionó con Asia, sucedió algo que no tenía precedentes en la historia terrestre reciente. A diferencia de las colisiones entre placas oceánicas y continentales, donde la placa oceánica simplemente se hunde bajo la continental, aquí se encontraron dos masas continentales de densidad similar. Ninguna podía hundirse bajo la otra. En cambio, comenzaron a comprimirse, a arrugarse, a empujarse hacia arriba con una fuerza que literalmente elevó el fondo de un océano hasta las alturas del cielo. Es difícil visualizar la escala de esta compresión. India ha penetrado más de 2.000 kilómetros hacia el interior de Asia, empujando, doblando y apilando rocas en una zona de deformación que se extiende desde el Himalaya hasta Siberia. La corteza terrestre en esta región se ha engrosado hasta alcanzar el doble de su espesor normal, como si fuera una alfombra que se arruga cuando la empujas contra una pared. Pero el Himalaya no es único en contar esta historia de colisiones continentales. Cada cadena montañosa importante del mundo es el resultado de fuerzas similares, aunque cada una cuenta su propia historia específica de encuentros tectónicos. Los Alpes europeos nacieron cuando África empujó hacia el norte contra Europa, comprimiendo y elevando los sedimentos que una vez se acumularon en el fondo del océano Tethys. Si caminas por los Alpes suizos hoy, estás literalmente caminando sobre el antiguo fondo oceánico que fue exprimido hacia arriba como pasta de dientes saliendo de un tubo.
Los montes Urales, que dividen Europa de Asia, son la cicatriz de una colisión aún más antigua, cuando varios continentes pequeños se estrellaron contra el borde de Eurasia hace 300 millones de años. Y los Apalaches de Norteamérica son los restos erosionados de una cadena montañosa que una vez rivalizó con el Himalaya en altura, formada cuando África colisionó con Norteamérica durante el ensamblaje de Pangea. Lo extraordinario es que puedes leer estas historias de colisión en las propias rocas de las montañas. En el Himalaya, los geólogos han encontrado rocas que muestran evidencia de haber sido sometidas a presiones y temperaturas enormes, deformadas y retorcidas de maneras que solo son posibles durante una colisión continental. Algunas rocas muestran pliegues tan complejos que parecen haber sido amasadas como pan por manos gigantescas. En otras montañas puedes encontrar bloques masivos de roca que han sido empujados horizontalmente durante cientos de kilómetros sobre otras rocas. Estos mantos de corrimiento son evidencia directa de las fuerzas compresivas titánicas que actúan durante las colisiones continentales. Imagina bloques de roca del tamaño de ciudades enteras deslizándose lentamente sobre el paisaje como icebergs terrestres. Pero las montañas no solo nos cuentan historias del pasado, también nos revelan procesos que continúan hoy. El Himalaya sigue creciendo porque India continúa empujando hacia el norte. Cada año, estas montañas se elevan unos pocos milímetros más, impulsadas por fuerzas que operan en las profundidades de la corteza terrestre. Los Andes cuentan una historia diferente, pero igualmente fascinante. Estas montañas no se formaron por una colisión continental, sino por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es un proceso que ha estado ocurriendo durante más de 200 millones de años, construyendo lentamente la cadena montañosa continua más larga del mundo. Imagínate de pie en los Andes peruanos, mirando hacia el oeste, hacia el Pacífico. Bajo tus pies, a cientos de kilómetros de profundidad, la placa oceánica continúa hundiéndose en el manto terrestre. El calor y la presión de este proceso derriten parcialmente la placa que se hunde, creando magma que asciende hacia la superficie y alimenta los volcanes que salpican la cordillera andina. Los Andes son esencialmente una cadena volcánica gigantesca, construida volcán por volcán, erupción por erupción, durante decenas de millones de años. Cada pico volcánico es un conducto hacia las profundidades, un lugar donde el interior fundido de la Tierra ha encontrado una manera de llegar a la superficie. Pero las montañas también nos enseñan sobre la temporalidad de todas las cosas en la Tierra. Tan pronto como se forman, comienzan a erosionarse. La lluvia, el viento, el hielo y la gravedad trabajan incansablemente para devolver las montañas al nivel del mar. Es una batalla épica entre las fuerzas que construyen montañas y las que las destruyen, y el resultado determina la forma del paisaje que vemos. Los montes Apalaches eran una vez tan altos como el Himalaya, pero han sido erosionados durante cientos de millones de años hasta convertirse en las colinas redondeadas y suaves que vemos hoy. En contraste, el Himalaya es tan joven geológicamente que la erosión apenas ha comenzado su trabajo. Las montañas son afiladas, escarpadas, dramáticas porque las fuerzas de construcción montañosa todavía superan a las fuerzas de erosión. En algunas montañas puedes ver este proceso de erosión acelerado por los glaciares. Durante las edades de hielo, enormes ríos de hielo fluyeron a través de los valles montañosos, tallando y puliendo la roca con una eficiencia que el agua corriente nunca podría igualar. Los valles en forma de U de lugares como Yosemite o los fiordos noruegos son testimonios del poder escultural de los glaciares. Las montañas también crean sus propios climas. Fuerzan al aire húmedo a elevarse, enfriarse y liberar su humedad como lluvia o nieve en las laderas de Barlovento, mientras que las laderas de Sotavento permanecen secas
y áridas. Esta sombra de lluvia ha creado algunos de los desiertos más extremos del mundo, como el desierto de Atacama, que existe porque los Andes bloquean la humedad del Atlántico. Y las montañas son islas de biodiversidad. A medida que te elevas en altitud, encuentras diferentes zonas climáticas apiladas una sobre otra, desde bosques tropicales en la base hasta tundra alpina en las cimas. Muchas especies han evolucionado para vivir solo en rangos específicos de altitud, creando ecosistemas únicos que existen solo en estas islas verticales de hábitat. Reflexiona sobre esto. Cada vez que admiras una montaña, estás contemplando uno de los fenómenos más poderosos de nuestro planeta. Estás viendo la Tierra en el acto de crearse a sí misma, de transformar fuerzas horizontales en estructuras verticales, de convertir presión en altura. Y estás viendo también la impermanencia de todas las cosas terrestres, porque esa misma montaña, que parece tan sólida y eterna, está siendo lentamente devuelta al polvo por las fuerzas incansables de la erosión. Las montañas son los registros permanentes de los momentos más dramáticos en la historia de nuestro planeta. Las cicatrices duraderas de colisiones que remodelaron continentes enteros. Son recordatorios de que vivimos en un mundo dinámico donde incluso las características más aparentemente permanentes son temporales en la escala del tiempo geológico. Existe un lugar en nuestro planeta donde puedes escuchar literalmente el latido del corazón de la Tierra. Es en los volcanes activos, donde el rugido sordo del magma ascendente, el siseo del vapor escapando y el estruendo de las explosiones te conectan directamente con las fuerzas más primordiales que operan en las profundidades de nuestro mundo. Los volcanes no son simplemente montañas que escupen fuego. Son ventanas al alma ardiente del planeta. Mensajeros que traen noticias desde profundidades que de otra manera permanecerían para siempre inaccesibles. Imagínate de pie en el borde del cráter del Kilauea en Hawái, mirando hacia el lago de lava que burbujea a cientos de metros debajo de ti. Lo que estás viendo no es solo roca fundida, es material que hace apenas unas horas estaba en las profundidades del manto terrestre, a decenas de kilómetros bajo la superficie. Es una sustancia que nunca había visto la luz del día, que se formó bajo presiones inimaginables y temperaturas que derretirían instantáneamente cualquier cosa que conocemos en la superficie. Los volcanes son fundamentalmente diferentes de las montañas que se forman por colisiones tectónicas. Mientras que esas montañas son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes
son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan la corteza. Los volcanes son el resultado de fuerzas horizontales que comprimen y elevan verticales. Material del interior terrestre que encuentra una manera de ascender hacia la superficie. Son los únicos lugares en la Tierra donde puedes observar directamente el interior del planeta emergiendo al mundo exterior. Pero no todos los volcanes se forman de la misma manera, y cada tipo cuenta una historia diferente sobre los procesos que operan en las profundidades terrestres. Los volcanes de las dorsales oceánicas, como los que se encuentran a lo largo de la dorsal mesoatlántica, son quizás los más fundamentales. Aquí el magma asciende directamente desde el manto para llenar los espacios creados cuando las placas tectónicas se separan. Es un proceso continuo y relativamente gentil, donde la lava brota constantemente para crear nuevo fondo oceánico. La mayor parte de este vulcanismo ocurre bajo miles de metros de agua oceánica, invisible para nosotros, pero fundamental para el funcionamiento de nuestro planeta. En contraste, los volcanes de subducción, como los que forman el Anillo de Fuego alrededor del Pacífico, son mucho más explosivos y dramáticos. Se forman cuando las placas oceánicas se hunden en el manto, llevando consigo agua oceánica que actúa como un fundente, bajando la temperatura de fusión de las rocas del manto. El magma resultante es más rico en gases y más viscoso, lo que crea erupciones explosivas que pueden lanzar ceniza y roca a decenas de kilómetros de altura en la atmósfera. El monte Santa Elena, en Washington,
que hizo erupción espectacularmente en 1980, es un ejemplo perfecto de un volcán de subducción. Su erupción no solo voló la cima de la montaña, sino que también devastó un área de 600 kilómetros cuadrados, enviando ceniza por todo el continente y demostrando el poder destructivo que pueden desatar estos volcanes. Pero quizás los volcanes más intrigantes son los que no están asociados directamente con las fronteras de placas tectónicas. Los volcanes de punto caliente, como los de Hawái, se forman cuando columnas de material extraordinariamente caliente ascienden desde las profundidades del manto, posiblemente desde la frontera entre el manto y el núcleo, a casi 3.000 kilómetros de profundidad. Imagínate este proceso. Una columna de roca supercaliente, más estrecha que un continente pero más ancha que una ciudad, asciende lentamente a través del manto durante millones de años. Cuando finalmente alcanza la base de la corteza terrestre, se derrite parcialmente y crea magma que asciende hacia la superficie. Pero aquí está lo fascinante. Mientras que el punto caliente permanece estacionario, la placa tectónica se mueve sobre él, creando una cadena de volcanes como las perlas en un collar. La cadena de islas Hawái es el resultado de este proceso. La isla Grande, donde se encuentra el Kilauea, está actualmente sobre el punto caliente y tiene volcanes activos. Pero a medida que te mueves hacia el noroeste, a lo largo de la cadena, las islas se vuelven progresivamente más viejas y menos volcánicamente activas. Kauai, la isla más al noroeste, ya no tiene volcanes activos porque se ha movido más allá del punto caliente. Los volcanes han sido fundamentales para hacer habitable nuestro planeta. En los primeros días de la Tierra, el vulcanismo masivo liberó vapor de agua y otros gases que formaron la atmósfera primitiva. Sin este proceso, nuestro planeta podría haber permanecido como un mundo estéril y sin aire. Los volcanes continúan jugando un papel crucial en el ciclo de la carbono, liberando dióxido de carbono del interior terrestre y ayudando a regular el clima del planeta a largo plazo. Pero los volcanes también pueden tener efectos climáticos dramáticos a corto plazo. Cuando los volcanes grandes hacen erupción, pueden inyectar enormes cantidades de ceniza y gases de azufre en la estratosfera, donde pueden permanecer durante años, reflejando la luz solar de vuelta al espacio y enfriando temporalmente el clima global. La erupción del Tambora en Indonesia, en 1815, fue tan masiva que causó el año sin verano en 1816, cuando las temperaturas globales bajaron tanto que causaron hambrunas en todo el mundo. Fue un recordatorio dramático de que los volcanes pueden afectar no solo el paisaje local, sino el clima de todo el planeta. Los volcanes también han sido creadores de tierra. Algunas de las islas más hermosas del mundo, desde Islandia hasta las Galápagos, desde Hawái hasta las Azores, son completamente volcánicas, construidas completamente por erupciones que trajeron nueva tierra desde las profundidades del océano. Es uno de los pocos procesos en la Tierra que realmente crea nueva superficie terrestre, expandiendo la cantidad total de tierra habitable en nuestro planeta. En algunos volcanes puedes observar este proceso de creación de tierra en tiempo real. En Hawái, la lava del Kilauea fluye hacia el océano, donde se enfría y solidifica instantáneamente, agregando metros cuadrados de nueva tierra cada día. Es literalmente el nacimiento de nueva superficie terrestre, el planeta en el acto de expandirse. Los volcanes también han sido fundamentales para la evolución de la vida. Las erupciones volcánicas pueden ser devastadoras para la vida local, pero también crean suelos extraordinariamente fértiles, ricos en minerales. Algunas de las tierras agrícolas más productivas del mundo se encuentran en suelos volcánicos, desde las laderas del Vesubio hasta las tierras altas de Java. Y en las fuentes hidrotermales volcánicas en el fondo del océano, los científicos han descubierto ecosistemas únicos que obtienen su energía no del sol, sino de los procesos químicos volcánicos. Estas comunidades de vida podrían darnos pistas
sobre cómo la vida misma podría haber comenzado en la Tierra, o cómo podría existir en otros mundos. Los volcanes nos recuerdan que vivimos en la superficie de un planeta dinámico y ardiente. Bajo nuestros pies, a profundidades que nunca podremos visitar directamente, existen temperaturas y presiones que transforman la roca en líquido, que impulsan material hacia arriba a través de decenas de kilómetros de corteza sólida, que conectan la superficie donde vivimos con el corazón fundido del planeta. Cada erupción volcánica es un mensaje desde esas profundidades inaccesibles, una comunicación directa del interior terrestre que nos dice que nuestro planeta está vivo, que está activo, que continúa evolucionando y transformándose. Los volcanes son los recordatorios más dramáticos de que la tierra sólida bajo nuestros pies es en realidad una cáscara delgada sobre un interior que bulle de energía y movimiento. Reflexiona sobre esto. En este momento, en algún lugar del mundo, magma está ascendiendo desde profundidades que desafían la imaginación, llevando consigo minerales que se formaron en condiciones que nunca experimentaremos, trayendo noticias desde un reino que permanecerá para siempre más allá de nuestro alcance directo. Los volcanes son los embajadores del interior terrestre, los únicos mensajeros que pueden traernos información directa desde el corazón ardiente de nuestro mundo. Hay algo profundamente inquietante en sentir que el suelo sólido bajo tus pies, esa base fundamental de toda tu experiencia de estabilidad, de repente se mueva. Un terremoto no es solo un fenómeno geológico, es una revelación visceral de que lo que consideramos más permanente y confiable en nuestro mundo es, en realidad, dinámico y cambiante. En esos segundos o minutos cuando la Tierra tiembla, te conectas directamente con las fuerzas titánicas que operan en las profundidades de nuestro planeta. Imagínate por un momento que pudieras percibir todos los terremotos que ocurren en la Tierra en un solo día. Sentirías el planeta latir con un ritmo constante e incesante. Pequeños temblores cada pocos segundos, sismos moderados cada hora y ocasionalmente el pulso profundo y poderoso de un gran terremoto que libera energía equivalente a cientos de bombas atómicas. Los terremotos no son eventos raros y catastróficos. Son el pulso normal y constante de un planeta vivo y dinámico. Los terremotos nos cuentan una historia sobre la tensión y la liberación, sobre fuerzas que se acumulan lentamente durante décadas o siglos y luego se liberan en segundos de movimiento violento. Son la manifestación más directa del hecho de que las placas tectónicas no se mueven suavemente como hielo deslizándose sobre agua, sino que se atascan, se tensan y luego se liberan en movimientos súbitos y dramáticos. En las fallas como la de San Andrés en California, puedes observar este proceso directamente. Las placas del Pacífico y Norteamericana se mueven una respecto a la otra a aproximadamente 4 centímetros por año. Pero este movimiento no es constante y suave. Durante años o décadas, las placas se atascan en ciertos puntos, acumulando tensión elástica como un resorte comprimido. La roca se deforma, se estira, almacena energía. Y luego, cuando la tensión finalmente supera la fricción que mantiene las placas atascadas, se produce una ruptura súbita que libera toda esa energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Es un proceso que puede parecer violento y destructivo desde nuestra perspectiva humana, pero que es absolutamente fundamental para el funcionamiento de nuestro planeta. Sin terremotos, las placas tectónicas no podrían moverse. Los continentes no podrían derivar. Las montañas no podrían formarse. El sistema completo de reciclaje de la corteza terrestre se detendría. Los terremotos también nos han dado una de las herramientas más poderosas para entender el interior de nuestro planeta. Las ondas sísmicas que se generan durante un terremoto viajan a través de toda la Tierra. Y al estudiar cómo estas ondas se mueven, reflejan y refractan,
los científicos han podido mapear la estructura interna del planeta con una precisión extraordinaria. Es como usar el planeta entero como un instrumento musical gigantesco. Cada terremoto hace que la Tierra suene como una campana. Y al escuchar esas vibraciones, con sismómetros distribuidos por todo el mundo, podemos inferir la densidad, composición y estado físico de materiales que están a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Así es como sabemos que la Tierra tiene un núcleo líquido de hierro y níquel, rodeado por un manto sólido, pero que puede fluir lentamente. Así es como hemos descubierto que existen estructuras complejas en el manto, incluyendo las lápidas de antiguas placas oceánicas que se hundieron hace millones de años y aún están descendiendo lentamente hacia el núcleo. Los terremotos más grandes de la historia nos han enseñado sobre la escala verdaderamente planetaria de las fuerzas tectónicas. El terremoto de Valdivia en Chile, en 1960, el más poderoso jamás registrado, liberó tanta energía que hizo que toda la Tierra vibrara durante días. Las ondas sísmicas de este terremoto viajaron varias veces alrededor del planeta, y el terremoto fue tan poderoso que acortó la duración del día terrestre en aproximadamente 1/1000ª de segundo al redistribuir la masa del planeta. Imagínate la escala de fuerzas necesarias para afectar la rotación de todo un planeta. Es una perspectiva que pone en contexto la magnitud de las energías que operan en el sistema tectónico terrestre. Pero los terremotos no solo nos enseñan sobre el presente, también nos dan ventanas al pasado y al futuro. Al estudiar los registros sísmicos históricos y los patrones de terremotos prehistóricos preservados en sedimentos y formaciones rocosas, los científicos pueden reconstruir la historia tectónica de diferentes regiones y hacer predicciones sobre la probabilidad de futuros terremotos grandes. Hay algo profundamente humillante en darse cuenta de que algunos terremotos han estado cargándose durante más tiempo del que han existido las civilizaciones humanas. La falla de Cascadia, que se extiende desde el norte de California hasta Canadá, no ha producido un gran terremoto desde 1700, pero los científicos saben que está acumulando tensión para un evento que podría ser devastador para el noroeste del Pacífico. Los terremotos también revelan la interconexión de todos los procesos terrestres. Un gran terremoto puede desencadenar deslizamientos de tierra que cambian el curso de ríos. Puede elevar o hundir secciones enteras de costa, cambiando el nivel local del mar. Puede afectar el flujo de aguas subterráneas, alterando el suministro de agua de regiones enteras. El terremoto de Tohoku en Japón, en 2011, no solo causó devastación directa, también desplazó la isla principal de Japón 2,5 metros hacia el este y alteró la distribución de masa de la Tierra lo suficiente como para cambiar la velocidad de rotación del planeta. Fue un recordatorio dramático de que los terremotos no son eventos locales, sino manifestaciones de fuerzas que operan a escala planetaria. En algunas regiones del mundo, los terremotos han moldeado no solo el paisaje físico, sino también la cultura humana. En Japón, la conciencia constante de la actividad sísmica ha influido profundamente en la arquitectura, el arte, la filosofía y la visión del mundo. La idea de que la estabilidad es temporal y que el cambio es la única constante está profundamente arraigada en la cultura japonesa, en parte debido a la experiencia constante de vivir en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo. Los terremotos nos recuerdan que vivimos en la superficie de un planeta que está en constante movimiento interno. Cada temblor, por pequeño que sea, es evidencia de que enormes fuerzas continúan operando en las profundidades terrestres, acumulando y liberando energía en ciclos que abarcan décadas, siglos, milenios. En cierto sentido, los terremotos son la respiración de la Tierra, el ritmo por el cual nuestro planeta libera las tensiones internas creadas por el movimiento constante de las placas tectónicas.
Son recordatorios de que la superficie aparentemente sólida, en la que construimos nuestras ciudades y vivimos nuestras vidas, es, en realidad, la piel delgada de un organismo planetario dinámico y poderoso. Reflexiona sobre esto. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tensiones se están acumulando en fallas por todo el mundo. Rocas se están deformando lentamente, almacenando energía que eventualmente será liberada en forma de terremotos. Es un proceso tan fundamental para el funcionamiento de nuestro planeta como lo es la circulación de la sangre para el funcionamiento de tu cuerpo. Los terremotos nos conectan directamente con el hecho de que habitamos un mundo que nunca está verdaderamente en reposo. Un planeta cuyo interior mantiene un nivel de actividad que desafía nuestra experiencia cotidiana de estabilidad. Son el pulso constante que nos recuerda que la Tierra está viva, que está activa, que continúa evolucionando bajo nuestros pies con una energía que trasciende cualquier escala de poder que podamos imaginar. Cierra los ojos e imagínate despertando no mañana ni el próximo año, sino dentro de 250 millones de años. Abres los ojos y miras un mapamundi, pero lo que ves es tan extraño que casi no reconoces tu propio planeta. Los océanos familiares han desaparecido. Los continentes que conocías están unidos en configuraciones completamente nuevas. Australia está soldada al lado de Asia. África ha colisionado tan dramáticamente con Europa que el Mediterráneo es solo un recuerdo fosilizado en las rocas de una nueva cadena montañosa. Y en el centro de todo, se está formando un nuevo supercontinente que los científicos ya han bautizado con un nombre: Pangea Próxima. Esta no es ciencia ficción, es la predicción científica más probable sobre el futuro de nuestro planeta, basada en nuestro entendimiento de cómo las placas tectónicas han estado moviéndose durante los últimos cientos de millones de años y hacia dónde se dirigen ahora. Los continentes nunca dejan de moverse. El proceso que fragmentó Pangea hace 200 millones de años y creó la configuración actual de océanos y continentes es solo un capítulo en una historia mucho más larga de reunión y separación que ha estado repitiéndose durante toda la historia de la Tierra. Y podemos predecir, con un grado sorprendente de precisión, hacia dónde se dirigen los continentes en el futuro. Comencemos con los cambios que ya están en proceso. En este momento, el Atlántico continúa expandiéndose. Cada año que pasa, Europa y Norteamérica se alejan unos pocos centímetros más. Dentro de 50 millones de años, el Atlántico será significativamente más ancho de lo que es hoy. Pero aquí está lo fascinante. Este proceso no continuará para siempre. Los océanos tienen ciclos de vida. Nacen como pequeñas grietas en supercontinentes, crecen hasta convertirse en océanos masivos, y luego comienzan a encogerse a medida que nuevas zonas de subducción se desarrollan en sus bordes. El Atlántico está actualmente en su fase de expansión, pero eventualmente comenzará a cerrarse cuando se formen zonas de subducción a lo largo de sus costas. Mientras tanto, el Pacífico está ya en su fase de contracción. Es un océano mucho más antiguo que el Atlántico y está siendo consumido por el anillo de fuego de zonas de subducción que rodea sus bordes. Cada año, el Pacífico se encoge aproximadamente 2 centímetros. No suena como mucho, pero durante millones de años, esto significa que el Pacífico eventualmente desaparecerá por completo. Australia está navegando hacia el norte a aproximadamente 7 centímetros por año, dirigiéndose hacia una colisión inevitable con Asia. Dentro de unos 50 millones de años, Australia se habrá estrellado contra el sudeste asiático, creando una nueva cadena montañosa que podría rivalizar con el Himalaya en altura y grandeza. África también está en movimiento, empujando hacia el norte contra Europa. El Mediterráneo, que ya es relativamente pequeño en términos oceánicos, continuará encogiéndose hasta que finalmente desaparezca por completo. Cuando eso suceda, África y Europa estarán soldadas juntas.
y una nueva cadena montañosa se elevará donde una vez estuvo el mar Mediterráneo. Pero quizás el cambio más dramático que podemos observar ocurriendo ahora mismo está en el este de África. El gran valle del Rift está literalmente partiendo el continente africano en dos. Este proceso comenzó hace aproximadamente 30 millones de años y continúa acelerándose. En unos 10 millones de años, una nueva masa oceánica habrá separado el Cuerno de África del resto del continente, creando una nueva isla-continente que navegará hacia el Océano Índico. Estos movimientos continentales individuales eventualmente convergerán en la formación de un nuevo supercontinente. Los científicos han desarrollado varios escenarios para cómo podría verse este supercontinente futuro, pero el más probable es Pangea Próxima, donde las Américas colisionarán con África y Europa, mientras que Australia y Asia también se unirán a esta masa continental gigantesca. Imagínate este mundo futuro. Habría un solo continente masivo rodeado por un océano global. Los climas serían extremos. El interior del supercontinente sería un desierto vasto y árido, mientras que las costas podrían experimentar monzones intensos. La biodiversidad sería dramáticamente diferente, ya que los océanos que actualmente separan diferentes regiones biogeográficas habrían desaparecido. Pero Pangea Próxima no será permanente, así como Pangea original no lo fue. Los supercontinentes son inherentemente inestables. Cuando toda la masa continental está reunida, actúa como una manta aislante sobre el manto terrestre, causando que el calor se acumule debajo. Eventualmente, este calor acumulado creará nuevas corrientes de convección tan poderosas que desgarrarán el supercontinente desde abajo, comenzando un nuevo ciclo de fragmentación continental. Este patrón de reunión y separación continental se conoce como el ciclo del supercontinente y se ha estado repitiendo durante miles de millones de años. Cada ciclo dura aproximadamente 500 a 700 millones de años, y la Tierra ha experimentado múltiples ciclos a lo largo de su historia. Los científicos han identificado evidencias de varios supercontinentes antiguos. Rodinia, que existió hace alrededor de 1000 millones de años. Columbia, que se formó hace 1800 millones de años. Y probablemente otros aún más antiguos, cuyas evidencias han sido borradas por el tiempo y la erosión. Pero el futuro de los continentes también dependerá de factores que van más allá de la tectónica de placas. El clima cambiante, los niveles del mar e incluso eventos astronómicos podrían influir en cómo evolucionan los continentes en el futuro lejano. A medida que el Sol gradualmente se vuelve más brillante con el tiempo, el clima de la Tierra cambiará dramáticamente. En unos 1000 millones de años, el Sol será tan brillante que los océanos de la Tierra comenzarán a evaporarse, cambiando fundamentalmente la dinámica de las placas tectónicas. Sin agua para lubricar las zonas de subducción, el sistema de placas tectónicas podría eventualmente detenerse por completo. Pero incluso antes de eso, cambios en la estructura interna de la Tierra podrían afectar el movimiento continental. El núcleo terrestre se está enfriando lentamente, y eventualmente las corrientes de convección en el manto que impulsan las placas tectónicas podrían debilitarse o cesar por completo. Cuando eso suceda, la Tierra se volverá geológicamente muerta, como Marte es hoy. Es una perspectiva que pone nuestro momento actual en la historia terrestre en un contexto extraordinario. Estamos viviendo durante un período en el que la Tierra está geológicamente activa, cuando las placas tectónicas están en movimiento, cuando los continentes están derivando y los océanos están naciendo y muriendo. Es un período de dinamismo planetario que no durará para siempre. En escalas de tiempo aún más largas,
El destino de los continentes terrestres está vinculado al destino de nuestro sistema solar. En aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, posiblemente evaporando los océanos terrestres y alterando dramáticamente la superficie del planeta. Y en unos 4.000 millones de años, nuestra galaxia colisionará con la galaxia de Andrómeda, un evento que podría alterar las órbitas planetarias y cambiar el entorno espacial de la Tierra. Pero también hay posibilidades más esperanzadoras. Si la humanidad o sus descendientes aún existen en esos futuros remotos, podrían tener la capacidad tecnológica de influir en el movimiento continental, de dirigir las placas tectónicas, incluso de mantener artificialmente activo el sistema geológico terrestre. Reflexiona sobre este futuro lejano. Los continentes en los que vivimos, que parecen tan permanentes y estables, están en un viaje épico hacia configuraciones completamente nuevas. Las montañas que escalamos eventualmente serán erosionadas hasta convertirse en llanuras. Los océanos que navegamos eventualmente se cerrarán para convertirse en cadenas montañosas. Y nuevos océanos se abrirán en lugares que hoy son tierra firme. Somos testigos temporales de una configuración continental específica, una instantánea breve en la historia épica de cómo nuestro planeta reorganiza constantemente su superficie. El mundo que conocemos es solo uno de infinitos mundos posibles en la danza eterna de los continentes a través del tiempo geológico. Es una perspectiva que es simultáneamente humillante y liberadora. Humillante porque nos recuerda que incluso las características más grandes y aparentemente permanentes de nuestro mundo son temporales. Liberadora porque nos conecta con un proceso de transformación y renovación que es fundamentalmente más grande que cualquier escala humana de cambio. Hay un momento de quietud extraordinaria que a veces llega al final de una larga contemplación, cuando todas las piezas de una comprensión nueva se asientan en tu mente como sedimentos, encontrando su lugar en el fondo de un lago profundo. Es el momento cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre la permanencia, sobre la estabilidad, sobre tu lugar en el mundo, ha cambiado para siempre. Estás sentado o acostado ahora mismo, sintiendo quizás la solidez del suelo, la firmeza de los cimientos bajo tu hogar. Pero después de este viaje a través del tiempo geológico, ¿sabes algo que cambia para siempre esa sensación de estabilidad? Sabes que eres un pasajero en una nave que nunca deja de moverse, en un planeta que nunca deja de transformarse, en un mundo donde lo único permanente es el cambio mismo. El lugar donde estás en este momento ha viajado. No solo en el sentido de que la Tierra gira alrededor del Sol y el sistema solar se mueve a través de la galaxia, sino en un sentido mucho más íntimo y terrestre. La roca bajo tus pies ha navegado miles de kilómetros a través de la superficie terrestre. Ha estado en diferentes climas, a diferentes latitudes, formando parte de diferentes configuraciones continentales que existieron mucho antes de que apareciera la vida compleja en nuestro planeta. Si pudieras rastrear la historia de la roca más cercana a ti, encontrarías una biografía épica. Quizás comenzó como sedimento en el fondo de un océano que ya no existe. Fue comprimida en roca sedimentaria, luego elevada para formar parte de una cadena montañosa que rivalizaba con el Himalaya. Fue erosionada durante millones de años hasta convertirse en sedimento de nuevo. Fue depositada en otro océano, metamorfoseada por el calor y la presión de una colisión continental. Y finalmente emergió en la superficie donde puedes verla hoy. Esa roca es un viajero del tiempo y del espacio, un archivo ambulante de la historia terrestre que ha presenciado la formación y destrucción de océanos, el ascenso y caída de cadenas montañosas, la reunión y separación de continentes. Y tú
en este momento, estás compartiendo el espacio con este viajero ancestral. Pero la comprensión más profunda que emerge de explorar las placas tectónicas no es solo sobre el movimiento físico de la corteza terrestre. Es sobre la naturaleza fundamental del cambio en nuestro universo. Las placas tectónicas nos enseñan que incluso las características más aparentemente sólidas y permanentes de nuestro mundo están en constante transformación. Nos muestran que la estabilidad es una ilusión creada por la brevedad de nuestras vidas en comparación con las escalas de tiempo geológicas. Esta perspectiva puede ser inicialmente perturbadora. Hay algo profundamente reconfortante en la idea de que las montañas son eternas, de que los océanos son permanentes, de que los continentes proporcionan una base estable para la vida humana. Descubrir que todo esto está en flujo constante puede hacer que te sientas pequeño e insignificante. Pero hay otra manera de ver esta revelación. Las placas tectónicas nos muestran que vivimos en un planeta extraordinariamente dinámico y creativo, un mundo que nunca deja de inventar nuevas configuraciones, nuevos paisajes, nuevas posibilidades. Somos habitantes temporales de un laboratorio planetario donde se están llevando a cabo experimentos geológicos continuos en escalas de tiempo que desafían la comprensión humana. La tectónica de placas también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Cuando entiendes que el movimiento de los continentes ha influido en la evolución de la vida, en los patrones climáticos, en la distribución de recursos, en la formación de culturas humanas, comienzas a ver cómo todos estamos conectados con procesos que operan en escalas planetarias. Tu existencia misma es posible gracias a las placas tectónicas. Sin la deriva continental, la vida compleja podría nunca haber evolucionado. Sin el vulcanismo que acompaña al movimiento de las placas, la atmósfera terrestre no habría desarrollado la composición que permite la vida como la conocemos. Sin el reciclaje continuo de materiales entre la superficie y el interior terrestre, nuestro planeta habría perdido su habitabilidad hace mucho tiempo. En un sentido muy real, eres un producto de la tectónica de placas. Los elementos que componen tu cuerpo han sido reciclados a través del sistema terrestre durante miles de millones de años. El calcio en tus huesos podría haber formado parte del caparazón de una criatura marina en un océano que ya no existe. El hierro en tu sangre podría haber sido forjado en el núcleo de una estrella antigua y luego incorporado a la Tierra durante su formación, solo para ser reciclado repetidamente a través del sistema de placas tectónicas. Pero quizás la lección más profunda de las placas tectónicas es sobre la paciencia y la persistencia. Los procesos que hemos explorado operan en escalas de tiempo que son casi incomprensibles para la mente humana. Una cadena montañosa puede tardar decenas de millones de años en formarse. Un océano puede tardar cientos de millones de años en abrirse completamente. La reunión de un supercontinente puede tomar 500 millones de años. Estos procesos nos enseñan sobre el poder de cambios pequeños y consistentes acumulados durante vastos periodos de tiempo. Un movimiento de unos pocos centímetros por año, mantenido durante millones de años, puede separar continentes, formar océanos, construir montañas que tocan el cielo. Es una lección que se aplica no solo a la geología, sino a la vida misma. Los cambios más profundos y duraderos a menudo son el resultado de acciones pequeñas y consistentes mantenidas durante largos periodos de tiempo. La tectónica de placas nos muestra el poder extraordinario de la persistencia paciente. También nos enseña sobre la interconexión de todos los sistemas terrestres. No puedes entender las placas tectónicas sin entender también el clima, los océanos, la atmósfera, la vida misma. Todo está conectado en una red compleja de relaciones que se extiende desde el núcleo terrestre hasta los límites exteriores de la atmósfera.
Vivimos en un momento extraordinario en la historia de nuestro planeta. Somos la primera especie en la historia terrestre que ha desarrollado la capacidad de entender estos procesos, de ver el planeta como un sistema dinámico e interconectado. Somos los primeros en poder contemplar la escala completa del tiempo geológico y nuestro lugar dentro de él. Esta comprensión trae consigo una responsabilidad. Si verdaderamente entendemos que somos pasajeros temporales en un planeta que se está transformando constantemente, entonces también entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras vidas individuales. Los sistemas que hemos explorado operan en escalas de tiempo geológicas, pero también son sensibles a cambios en escalas de tiempo humanas. El futuro de nuestro planeta dinámico dependerá, en parte, de cómo nosotros, como especie consciente de estos procesos, decidamos interactuar con ellos. Tenemos la oportunidad única de ser no solo pasajeros, sino participantes conscientes en la historia continua de la Tierra. Mientras te preparas para dormir esta noche, lleva contigo esta perspectiva transformada. Sabes ahora que el suelo bajo ti no es una base estática, sino parte de un sistema planetario en movimiento constante. Sabes que eres parte de una historia que comenzó hace miles de millones de años y que continuará durante miles de millones de años más. Y sabes también que en Datoterra siempre habrá más historias que explorar, más misterios que desentrañar, más conexiones que descubrir entre tu vida y los procesos extraordinarios que operan en nuestro planeta dinámico. Porque la curiosidad, como las placas tectónicas, nunca deja de moverse, nunca deja de revelarnos nuevas perspectivas sobre el mundo extraordinario en el que tenemos el privilegio de vivir. Que tu sueño esté lleno de continentes que derivan lentamente a través de océanos de tiempo, de montañas que crecen con la paciencia de las edades, y del conocimiento tranquilizador de que eres parte de algo infinitamente más grande y más hermoso de lo que jamás imaginaste. Dulces sueños, viajero del tiempo geológico.